¿Quieren hacer un coro de Teletubbies? Hacemos todos ¡Oa! No, en realidad no. No creo que Nacho quiera tampoco. Nacho, ¿vos no querés? No, pero alguna inteligencia artificial quizás lo haga por nosotros. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Aunque no lo creas, no vamos a repetir todo lo que ya escuchaste, todo lo que todo el mundo dice. Promesa que parece incumplible, pero va a ser así. Y en parte no vamos a repetir lo mismo porque obviamente no somos expertos, pero los expertos mismos se contradicen. Una cualidad del fenómeno de la inteligencia artificial es que la imaginación respecto de qué puede ser, de qué puede suceder, de qué puede hacer, etcétera, etcétera, es parte misma del fenómeno. Gran parte de lo mucho que se habla y demás es una inflación respecto de un fenómeno que no termina de ser preciso, de una tecnología que tampoco termina de ser precisa y que de entrada ya se presenta con un nombre altisonante que incluso es técnicamente incorrecto, por lo cual eso nos toca a todos. De lo que sirve el nombre en todo caso es en parte para definir algunos ejes, ¿no? Hablamos de inteligencia, hablamos de artificialidad, hablamos de máquinas también, de técnica, tecnología, si se quiere, implicado ahí también, más no sé, históricamente una noción de naturaleza, también de humanidad, dado que, como dicen, la inteligencia artificial nos va a matar a todos o nos va a salvar a todos, a menos que hagan leyes en el Congreso de Estados Unidos. En fin, a todo eso se abre este tema y como ya te dijimos, no vamos a repetir lo mismo. Empezamos después de esta canción. A ver. Empezaría por algo dicho ya en la introducción, que es, y esto en parte sí es repetido, ya estamos rompiendo nuestra promesa, que es la inexactitud del nombre inteligencia artificial. No me interesa, no querría hacer ese punto con la intención de irle en contra, decir nos están engañando, lo que fuere, o qué antipática que es la inteligencia artificial que se llama de un modo que no debería, sino para señalar una parte del fenómeno que es espiritualización, por así decir, de la inteligencia artificial. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido contactos y ha probado chatear, hablar con estos chatbots, pero es impresionante, a mí me llamó mucho la atención el modo en que la cosa se presentaba con una función casi tutelar de dar la respuesta exacta respecto de las cosas, tener un saber muy preciso y estar al tanto de todos los modos en los cuales se pueden decir o no ciertas cosas, ¿no? De qué cosas se pueden decir, qué cosas no, cómo se puede hablar de tal cosa, cómo no, poniéndose en una posición como de altura, por así decir, con respecto al interlocutor. Seguro que se puede también ir por otros lados. A mí siempre me tocó así, por así decir, quizás por las cosas de las que hablaba. Pero me parece un primer punto a señalar, o sea, de vuelta, la espiritualización y el tipo de espiritualización. Como una figura sabia sería un término demasiado grande, porque además creo que tiene incorporada como siempre cierta modestia también. Bueno, la capacidad de de la sabiduría y algo paternal y cierta modestia también son signos quizás de cierta soberanía, ¿no? Sí, tal cual. E incluso el soberano tiene, digamos, la posibilidad y la gracia de ser modesto, porque tiene el poder de cierta manera, ¿no? Y incluso su modestia es un signo de poder. El perdón, esa que puede otorgar, etc. Sí, pero bueno, de vuelta, no pasa necesariamente por el chat. Creo que toda la IA viene un poco presentada con esta suerte de vuelta de espiritualización y de un poco elevación. Esta posición de saber, esta, digamos, determinación epistemológica de la inteligencia artificial,
o de los chatbots en general, del chat GPT en particular, porque se habla de inteligencia artificial y se piensa en general, en particular, en el chat GPT y en todos estas últimas manifestaciones, pero en realidad no se reduce a eso. Pero digo, no veo ahí una espiritualización. No sé bien a qué te referís con espiritualización. Me refiero a que el mecanismo de presentación, ya sea Retórico. sí, retórico, pero también publicitario, mediático, etcétera, etcétera, pero sobre todo retórico de la misma inteligencia artificial, desde el nombre también, desde el tipo de tarea que puede ejecutar, que son tareas espirituales, por así decir, si me permiten la palabra, es decir, componer imágenes, hacer arte, entre comillas, como dicen los estadounidenses, generar textos, escribir poesías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso conlleva cierta proyección de una espiritualidad. Sí, digo, el reconocimiento, al menos retórico, digamos así, de un límite en principio, ¿no? Digo, el reconocimiento de un límite para negarlo, ¿no? Para la inteligencia artificial. Digo, la poesía, el arte, se reconoce tácita o explícitamente como aquello a lo cual las máquinas, las computadoras no habían podido acceder hasta aquí. Se expone a ese límite, ¿no? Y la fascinación que genera es esa. Totalmente. Como que ha pasado el umbral de la máquina al humano, ¿no? Y de lo mecánico a lo espiritual, justamente. Sí. No, pensaba que quizás el concepto que está de fondo es la idea de la creación, que quizás es un concepto entre lo humano y lo teológico, que también era un elemento que se sustraía en principio a la verificación en las tecnologías, pero era como un permanente temor / deseo, ¿no? Que las tecnologías pudieran hacer. Es decir, sea en la figura del golem, figuras mitológicas, o simplemente en la lectura de que la máquina o la maquinación ya tenía de algún modo formas propias, ¿no? Como formas autónomas, es decir, de la autopoiesis en cierta manera, o el principio autopoiético, y como tal ya era una especie insisto, ¿no? Generaba un estupor para el ser humano en tanto y en cuanto consideró la vida como una propiedad que no era de las tecnologías, por un lado, y por otro lado una gradación de la vida, para pensarlo aristotélicamente, ¿no? Que vos señalás como espiritualización, que tiene que ver con esa capacidad, en principio, reflexiva, pero también una capacidad creativa, ¿no? O sea, varias veces, y eso vos dijiste, en una u otra manera nosotros estamos hablando de tecnología, naturaleza y humanidad, ¿no? Eso es inevitable. Cuando pensamos en inteligencia artificial, creo también estamos en esas mismas distinciones y confrontaciones. El problema es que cuando la inteligencia artificial parece gobernar lo que siempre estuvo excluido, es que ahí empieza a producirse o el escepticismo para algunos, o empiezan como señalar, a decir, bueno, no es verdadera espiritualización, no es verdaderamente lo que una vida realiza, o por el otro lado decir, bueno, ya está, las tecnologías han logrado lo que antes nunca se había logrado. Y creo que también eso obliga, como obligó en la historia de la humanidad, a reajustar estas distinciones o estas fronteras, ¿no? Que parecen ahora transgredirse. Sí, estaba pensando que, si bien, claro, es el mito de la creación, pero es el mito de la creación secular, ¿no? Y hay una sensación de uncanny, para usar una palabra que creo que no tiene traducción al castellano. Sí, ominoso. Bueno, es la traducción canónica. Sí, ominoso, o como una cosa medio sorprendente y a la vez medio inquietante, justamente por la transgresión de límites de algo creado que no está dentro del orden de lo creado conocido, al menos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, estaba pensando, claro, es interesante que está vivo en la medida en que puede operar, por así decir. Perdón, pero creo que cuando de algún modo se gestó en el principio del siglo XX, creo que a través de la cibernética, la idea de la retroalimentación como un concepto central para pensar no solamente la tecnología, sino para pensar toda forma, no solamente viviente, también inorgánica, en el sentido de que la posibilidad de que una entidad tenga relaciones recursivas con respecto a otras entidades. La vida y la tecnología ya estaban preparadas, por lo menos epistemológicamente, para ser aunadas.
Entonces, en ese sentido, cuando una inteligencia artificial puede hacer eso, ya con la máquina de Turing, ¿no? Que crea esa posibilidad de hacer cálculos y como tal responder y justamente procesar las respuestas que se van dando, o sea, interactuar con una afuera, ya tenés un principio de vida así entendido, ¿no? A su vez, es la igualación de la autoafección clásica incluso de Aristóteles y el sistema autopoético con la recursividad. Entonces, en ese sentido, epistémicamente creo que ya está preparado para lo que la mayoría de las personas consideran que algo que interactúa ya es viviente. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre una máquina y un animal? E incluso un ser humano, si en definitiva lo que yo tengo son interacciones. Si lo que estamos haciendo ahora son interacciones y retroalimentándonos a través de información, que sería, por decir una manera, la variable en común, a toda realidad, si todo es intercambio de información. Entonces creo que epistémicamente ya está preparado, por decir una manera, nuestra representación de la realidad para que después no solamente se trabaje en favor de ella, sino que cuando haya manifestaciones de eso, no tengamos formas de discernirlo, ¿no? Sí, está perfecto lo que decís y claro, a eso iba a eso iba en todo caso, eso es lo que pedía la pregunta con respecto a la equiparación de vida con inteligencia. Supongo que ahí, no sé en qué medida hay un principio de eficiencia, por así decir, o ¿cómo decirlo? Causa y efecto de causalidad en esto que decís de la recursividad. Es decir, si el criterio para algo viviente es el de la interacción pensada también como en términos causales y, ¿no? De causa y efecto, de alguna manera se está proyectando sobre lo posible viviente un mecanismo de eficiencia también porque la recursividad permite una mejoría, ¿no? O, ¿cómo se dice? Una especie de optimización o una... Un acomodamiento, digamos, a condiciones cambiantes o contingentes. Claro, en ese sentido me parece como una suerte de argucia casi, como una ardid, ¿viste? Un ardid de decir, no, en realidad mirá que lo viviente es lo que puede ser recursivo e interactuar y qué sé yo, o sea... Yo quería decir dos cosas con respecto a esto. Uno es, me parece central esto que vos decís de igualación, equiparación de vida e inteligencia, que muy paradójicamente creo que también es algo que ronda contemporáneamente, que es el animismo, ¿no? El animismo que es una forma religiosa muy primitiva, digamos, por lo menos, no sé si alguien se va a enojar por esa idea, pero primaria. Ojalá que sí. Sí, bueno. Que lo dejen en los comentarios, pero bueno, quiero decir que Sí. yo no soy yo. Quería decir, bueno, que esto, digamos, como una forma, por lo menos para Occidente, que rompió, bueno, hay Freud un montón para decir que reaparece, ¿no? En la idea de que en donde hay vida hay inteligencia, entonces de alguna manera todo es un sistema inteligente, incluso en lo inorgánico, ¿no? Eso por un lado, como reaparece eso, ¿no? Esas cuestiones ancestrales. Y por el otro lado, que vos dijiste, me parece muy bien esto, que en el fondo de la recursividad hay causa y efecto. Quien sostenga la recursividad o la retroalimentación diría que no, que justamente causa y efecto es lineal. Ahora, la multiplicación, Ok. pero claro, pero en definitiva es como una causa y efecto que va hacia atrás, o sea, como una reversión de la causalidad y el efecto multiplicado a la complejidad infinita, en el sentido de que si todo a la... Perdón. Sí, perdón. ¿Podría decirse que hay una especie de deducción al menos o algún tipo Sí, de exactamente, por eso... deducción o inducción? No Claro, sé, claro, en como... las dos cosas. Hay un sistema inductivo porque a partir de los resultados parciales sobre cierta acción son capaces, digamos, un sistema es capaz de justamente aprender, ¿no? Esta idea del machine learning y demás, es capaz de aprender sobre un proceso inductivo, ¿no? Sobre ciertos resultados. Y a su vez son razonamientos, ¿no? O sea, son también deductivos. Entonces también generan la posibilidad proyectiva, es decir, de en cierta manera, generar ciertas hipótesis. O sea, todos esos elementos que son propios del razonamiento, por lo menos lineal, tal como nosotros lo pensamos, lo hemos pensado desde una cierta lógica, esos son posibles la inteligencia artificial son capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, genera esos sistemas miméticos, ¿no? Ahora, lo que me parece interesante en esto, aunque vos los multipliques al infinito en complejidad, todos esos sistemas no dejan de ser de causa y efecto, aunque sean Sí. recursivos. Lo que no puede hacer, me parece, es la recursividad sobre la recursividad.
Y eso sí es algo que, o sea, que sea recursiva la recursividad, que de algún modo lo que nosotros tratamos de hacer ahora, ¿no? Que sería poner en cuestión, si vos querés, el sistema de causa y efecto. Es decir, la posibilidad de la causa mutua, no la causa lineal, ni tampoco que sea infinitamente veloz el pasaje entre causa y efecto que modifica la causa, que no sea lineal, que en absoluto sea lineal, sino que sea una causalidad recíproca, que es lo que llama Hegel, ¿no? Sí. Ese me parece es el nivel especulativo máximo. Y también metería ahí una palabra como la gratuidad. Claro. Y también, ¿por qué no? No sé si decir anarquías, querría usar una palabra distinta, sino como, ¿no? Sí, sí, sí. Anarquía. Sí, exacto, lo digo pensando en eso, con una falta de principio o, qué sé yo, un caos. Hay algo que dice Baudrillard que me parece simpático, que es lo que la inteligencia artificial no puede tener es la embriaguez de la existencia, ¿no? Como o cierto placer del puro existir, sin ningún tipo de funcionalidad, de causa-efecto, de ningún tipo de cálculo, ningún tipo de, ¿cómo decirlo? O sea, porque en parte eso de la recursividad también ciñe asfixiantemente, ¿no? La idea de la vida, como tienes que estar en una red de cosas que suceden, ¿viste? Y estar respondiendo y en tu respuesta a esas cosas que suceden estás vos, sos porque respondés a eso que sucede y demás. Y me parece como una retícula. Que a su vez no puede explicar la propia positividad de esas entidades recursivas, ¿no? O sea, son un supuesto, o sea, ya existen, son ahí, y de alguna manera, y eso es la pregunta, ¿no? ¿Qué es el existir y qué es el ser ahí? Y sobre esa Claro. base funcionan de esta manera, ¿no? Sí, 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 Que es sí. como sea central, perdón, como un no nato, como algo no nacido, no existente a la inteligencia artificial en el medio de las otras entidades. Hoy entra una entidad nueva y aprende mejor que nosotros o aprende sin la necesidad de una historia, ¿no? Que es como, más bien es la proyección de cómo nosotros tenemos como modelo representativo de la realidad más que la realidad misma, ¿no? Mira, o sea, totalmente. Yo creo que acá, dentro de ese horizonte, están pensando, al menos algunos de los científicos que hablan de la AI, estoy pensando sobre todo en este abuelito, ¿cómo se llama? Jeffrey Hinton, el padrino de la inteligencia artificial. Es bastante descarada la prensa, para hablar de esto, como Iggy Pop, ¿no? El padrino del punk. Bueno, Jeffrey Hinton, el padrino de la AI. Si él se fue porque le dio miedo, la que nos espera, estamos fritos. Bueno, él creo piensa bastante en esa línea, o en todo caso, al margen de que lo pienso, no importa, digamos, es algo lícito, me parece como idea, pensar que en esa retícula y en ese modelo de recursividad, de causalidades, de inducciones y deducciones, etcétera, etcétera, está la esencia de la inteligencia y que si podemos crear, llegar a entender cómo se funciona de la manera más óptima posible ahí dentro, podemos crear un ser superior a nosotros, ¿no? Porque va a estar más avanzado en la percepción, integración, funcionamiento de la retícula. Y me parece que en eso hay una verdadera hipostasiación, Sí, ¿cómo se sí, sí, dice? sí. Una verdadera proyección de un modelo a la totalidad del ser, o sea, a la realidad de lo viviente, o al menos de lo inteligente, si se quiere, como diciendo, hemos dado en parte, o estamos dando con la clave de cómo funciona la mente, por lo cual podemos llegar a la mente pura, ¿no? Y así aunar todo lo de la mente consigo misma, que la mente esté presente a sí misma en su pura transparencia, en su máxima capacidad que ya no es máxima, está allende lo máximo, ¿no? Sería simplemente el ser puro, casi parmenidio, si se puede, si puedo decirlo así. A lo paradójico que... ¿Puedo decirlo así? Sí, por supuesto. Sobre todo cuando está Parménides Bueno, acá. yo no tengo título habilitante, así que Nadie lo tiene frente a Parménides, obviamente. No, solamente que, tampoco lo tenía él. claro, él lo daba. Vos decías, es la máxima transparencia. Ahora, paradójicamente me parece a mí que se vuelve la mayor oclusión, ¿no? La mayor oscuridad, sentido que lo que empieza a surgir son modos, realizaciones, obviamente, que proliferan simplemente por relaciones o acumulación de relaciones que no tienen, por lo menos no tienen forma de sentido
humano previo e inmediatamente generan esta idea inquietante, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Están generando una inteligencia superior y bajo la misma noción de inteligencia, poniendo en el otro una oscuridad y un saber del cual nosotros no podríamos acceder, que simplemente es, me parece a mí, como las variaciones y desviaciones de una forma que parece transparente, pero simplemente es, insisto, ¿no? Generador de proliferaciones generales. O sea, el tenerse a sí mismo de esa inteligencia es imposible. Simplemente prolifera, surge. Ahora, ese surgimiento también surgen cosas que no nos son inmediatamente transparentes. Ahora, eso no significa que guarden una inteligencia superior o que guarden un para sí que nosotros no podemos tener. Quiero decir, no sé si soy claro lo que quiero decir, simplemente es haber librado una forma abstracta a sí misma. Y en ese punto también genera nuevas oscuridades. Esa es una de las oscuridades. Y lo más interesante es que nosotros luego proyectamos sobre esa oscuridad nuestro propio inconsciente, por decir un modo, y también nuestros propios miedos. Entonces, eso también es parte del fenómeno, esta idea que vos decías al principio, ¿no? Esta cuestión fantasmática o fantasmagórica que también aparece, que me parece también interesante, que es bajo un planteo, no sé, si vos querés, una de las otras formas de decir que los sueños de la razón generan monstruos, ¿no? Otro de los monstruos que se van generando en una idea de partir de algo simple y claro, ¿no? Lógicamente asible, pero también es interesante como una de las formas en las cuales toda poiesis humana o toda praxis humana también va generando zonas de oscuridad, ¿no? Sí, es interesante que tomando la inteligencia humana como modelo, el problema es justamente las oscuridades de la inteligencia humana misma, ¿no? De su mecanismo y bueno, de su existencia, qué sé yo. Es decir, no se termina de entender bien cómo funcionan los circuitos neuronales y qué sé yo, y bla, bla, bla. La promesa de la ciencia, por supuesto, es venir a develarlo todo. Y en la medida en que genera oscuridades, como bien decís, parece haber algo más, es decir, parece haber vida, ¿no? Parece haber como estamos llegando a algo. En la medida en que cuanto menos lo entendamos, esto que creamos, cuanto más raro se nos vuelva, más eficaz va a ser esa proyección, ¿no? Y me parece interesante que también, inevitablemente, hay una diferencia ontológica, ¿no? Entre nosotros y la cosa, porque es otra cosa, o sea, y en ese sentido también me resulta impertinente o equivocada la idea de, nosotros somos un eslabón dentro de la cadena de la inteligencia. No, en todo caso nosotros somos otra cosa, pero por definición no hace falta como algo, no es una cuestión de ser experto o no con respecto a, no sé, redes neuronales. El hecho de que sea otra cosa ya la pone en otro plano, no sé cómo decirlo. Creo que está todo el tiempo esta proyección de identidad ontológica en base a la inteligencia. Bueno, es un poco lo que decías vos respecto a la recursividad, ¿no? Ahí está fundado, quizás, es el suelo sobre el que uno puede proyectar una identidad con la máquina, ¿no? Para mí ese es un punto clave, perdón, que es el tema de ya la externalización de la cuestión, a la cual nosotros inevitablemente estamos siempre externalizando cualquier cuestión, porque somos externos también a nosotros mismos, ya implica esa diferencia ontológica que solo como promesa nos vamos a unir, porque la promesa también es que en algún momento nosotros vamos a unirnos en esta especie de singularidad con mayúscula, ¿no? En la cual nos vamos a acoplar y finalmente esa cadena que todavía no lo vemos se va a hacer una, ¿no? Y no sé qué saldrá de ello, pero bueno, ahí de vuelta todos los sueños y las pesadillas humanas ocupan ese lugar, ¿no? Pero también es en definitiva la fantasía de que no haya externalización, digamos, que no haya cosa humana, que es también que no haya cosa dentro de nosotros, ¿no? Que no somos que también Es decir, que, claro, que nosotros seamos una ilusión de respecto de nosotros mismos, de la misma exactamente, manera que la máquina sería una... Sí. exactamente. Que es otra forma también de externalizar de vuelta sueños y pesadillas, ¿no? Por poner dos figuras, ¿no? Sí, creo que ahí, en parte, incluso se puede jugar el razonamiento cartesiano, si se quiere. En la medida en que poner en duda la existencia, ¿no? Querer despejar las tinieblas para
dar con lo cierto, a mí siempre me pareció algo ilícito, en el sentido de que la bruma es cierta, es como, no sé si se entiende, es decir, así como para hablar de las emociones se habla desde la emoción, ¿no? Si me puedo explicar. La idea de reducir la emoción a, qué sé yo, algún tipo de desequilibrio o equilibrio o funcionamiento químico o demás, no dice nada con respecto a la cuestión, no dice absolutamente nada. Es decir, no dice nada con respecto al fenómeno mismo de la emoción, al sentido, quiero decir, ¿no? Y de la misma manera que Thomas Carlyle, el historiador británico, habla de el trueno, ¿no? Y dice, nosotros ahora podemos explicar el trueno como una serie de, qué sé yo, cosas eléctricas, electromagnéticos, magnetismo, no sé qué cosa. Yo no sé nada de esto, pero lo dice así. Lo explicamos así. ¿Y qué nos queda? No nos queda nada. O sea, el trueno está ahí. Y la pregunta siempre, siempre persiste. ¿Qué es? Y no hay forma de llegar a ese qué es. La pregunta misma, de alguna manera, es infinita. Y No, sí, del mismo modo, el fenómeno de la inteligencia artificial es todo también. Son las interacciones que los hombres ponen ahí, qué se pregunta, todo eso es el fenómeno, ¿no? ¿Qué se espera? No es que la inteligencia está afuera, es esa inteligencia que estamos evaluando y nosotros no somos parte del fenómeno mismo de la inteligencia artificial y demás, ¿no? O sea, y que es parte también de la idea de la inteligencia artificial, que el afuera y el adentro, ¿no? Cada vez más me parece la cinta de Moebius, ¿no es? Que me parece que yo no le he dado mucha importancia, pero me parece que es la simbolización del presente sin dudas, ¿no? O sea, en el cual el adentro y el afuera, el adentro pone el afuera y el afuera también recursa permanentemente el adentro. Y ese es el fenómeno de la inteligencia artificial y es el fenómeno que nosotros vivimos como la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí eso es lo que hay que pensar y claro. lo que nos cuesta pensar, ¿no? Sí, bueno, la cinta de Moebius es una figura que utiliza tu filósofo de cabecera, Sí, háganme. Jean Baudrillard. Háganme también. Mensura se lo roba a Baudrillard, sin decirlo, por supuesto. Sería interesante, uno descubre que somos una ilusión con respecto a nosotros mismos. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, no quiere decir nada, deja intacta la experiencia de la vida. Es decir, O en todo caso pone en primer plano precisamente la capacidad o la potencia de la ilusión. Quiero decir, fenomenológicamente lo irreductible allí sería, si estuviéramos bajo la acusación de estar siendo engañados o engañándonos con la ilusión de una interioridad, por decir así. Bueno, como dijiste vos, ¿no? La brisa es cierta. La brisa no, perdón, la bruma y la brisa también. Digo, la bruma es cierta, la ilusión es cierta. En todo caso, lo que hay que hacer es pensar la naturaleza de esa ilusión, la naturaleza de esas postulaciones. O más aún, para mí lo que se pone, la cuestión es el aparecer, ¿no? Porque en todos los casos es la aparición lo que estamos viendo y que también que vemos que podemos también cuestionar infinitamente. Porque obviamente que la persona que dice, ¿quién sabe si detrás de la inteligencia artificial efectivamente hay una inteligencia que se está gestando gestando. exactamente, e Sí. incluso nos está engañando, porque vos podés decir, se está haciendo que sabe menos de nosotros para que nosotros demos más. Y eso pero así también hemos proyectado sobre cualquier cosa, sobre un Dios, y el genio maligno es la hipótesis de esa posibilidad, de que haya un Dios que nos engañe infinitamente, y esa posibilidad es posibilidad de la aparición misma. Digamos, es parte, es íncito a nuestra forma de estar en el mundo, pero también del aparecer, ¿no? Precisa esto de la Lo que aparición. quiero decir es que la manifestación como tal, creo, es la que hoy tiembla con la inteligencia artificial, en el sentido de que cuando nosotros pensamos que puede llegar a ser que todo sea una ilusión, que nosotros seamos una ilusión, lo que vemos es la capacidad que tenemos de cuestionar el aparecer, es decir, lo que aparece, ¿no? Hacerlo temblar. Ahora, ¿qué posibilidad es esa? Que, insisto, ¿no? Pone la manifestación bajo la posibilidad de su no, de no serlo, que significa que todo lo que aparezca pueda no serlo. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, esa relación entre la positividad y su negación absoluta
digámoslo, vos lo dijiste en un texto previo que hemos discutido, que es el desfondamiento. Esa posibilidad humana, me parece a mí, es la que hoy resurge con la inteligencia artificial, que es una posibilidad que la humanidad también ha caminado, y si vos querés es lo uncanny que vos decías, durante toda su historia, simplemente que la volvemos a vivir bajo otra posibilidad más, o otra forma más. Sí, con respecto al desfondamiento, es una pregunta que está en la misma línea que estas preguntas, ¿no? Con respecto a la ilusión o bueno, como decís vos, el aparecer. Que de alguna manera me resulta impensable la idea de algo más inteligente que nosotros. No por una cuestión, justamente porque no creo que la inteligencia sea una cuestión de capacidad. No tiene, pues, yo no siento que tenga que ver con perdón, y así como de la emoción se habla desde la emoción, yo creo que la inteligencia en parte se habla desde la inteligencia. Es decir, hablar de la inteligencia es hablar de la experiencia de estar vivo, ¿no? Hablar de la experiencia de uno, de la relación con el mundo, de todo, o sea, de la voz adentro de nuestra cabeza, por así decir. Entonces, creo que ahí está la verdad de la inteligencia. Creo que ahí es donde hay que explorar de qué carajo se trata. Sin desmerecer a la gente que va y toca neuronas, qué sé yo. Pero quiero decir, la idea de una inteligencia superior a la nuestra, por lo pronto termina siendo ininteligible. Es decir, ¿qué tipo de relación podría uno tener con algo superior a lo propio, ¿no? Solo podría reducirlo a los términos propios, por lo cual es como una cosa que queda fuera del mundo y una postulación teórica, por así decir. Che, esto es más inteligente que nosotros. Y bueno, qué sé yo, a mí yo no lo veo, no lo voy a poder ver. Eso por un lado. Y por otro, respecto a la inteligencia como capacidad, que creo que es equivocado, yo entiendo que la inteligencia es parte, nace, habita ese desfondamiento, el desfondamiento del pensamiento dentro de sí mismo. ¿A qué me refiero con desfondamiento? Que no tiene origen, no tiene destino y no tiene forma de resolverse a sí mismo y no está dentro de ningún mecanismo de resolución de sí mismo y está todo el tiempo expuesto y atravesado por una realidad que justamente no se resuelve, es decir, que no tiene como principio ningún tipo de resolución, ningún tipo de causalidad, y justamente por eso creo es inequiparable una inteligencia a otra, inconmensurable, por así decir, y la inteligencia se resuelve últimamente en la propia singularidad de cada uno, es decir, qué cosa inteligente esta, o esta persona es inteligente, o lo que fuere, es de alguna manera señalar no la resolución de una ecuación, ¿no? Sino un modo, en todo caso, no de resolver la ecuación, sino simplemente un modo de aparecer, justamente, no sé cómo decirlo, de aparecer en un modo preñado de lo irreductible y de lo inequiparable, de lo... Excelente. Sí, Sí, no, perdón, no, totalmente de acuerdo. Ese es el punto, ¿no? Es estar expuesto, que vos decías, de manera irresuelta, me parece también es estar expuesto a lo impensable. Y en ese punto, ese acoplamiento deseable es la ficción. Esa es, simplemente lo podemos pensar como tal, como ficción, y quizás sea justamente el carácter traumático de ese carácter irresuelto ante lo impensable, es decir, el pensamiento como algo irresoluble ante lo impensable. Para mí es el nombre ese, se llama singularidad en minúscula, es decir, el carácter singular sí, de la experiencia, ¿no? Y justamente lo que vos dijiste, el aparecer como irreductible. Esa experiencia solo se ficcionaliza como en su propia negación, en la idea del acoplamiento, la idea de algún tipo de redención de esa singularidad con un todo que es inexistente, más que, como dijiste vos, como un postulado.
Ese postulado tuvo el nombre quizás también de Dios, ¿no? Hay que decirlo. Ese postulado de como un Dios, vos dijiste, es impensable de alguna manera. Solamente esta idea de que tenga todas las ideas, todas las posibilidades, el Dios leibniziano, estoy pensando, me parece que eso es lo más parecido, ¿no? A Sí, lo que hoy nosotros estamos vulgarmente diciendo inteligencia artificial, ¿no? sí, sí, Y que totalmente. Sí. justamente no guarda ninguna característica de lo que significa inteligencia. No tiene ningún fuera de sí Claro, y no tiene ningún carácter de algo que sea irresoluble o de imposible resolución, porque incluso, perdón esto, pero la inteligencia artificial en su carácter oscuro e irresoluble rápidamente dice, bueno, pero por ahora, de vueltas es proyectada, aunque sea idealmente, esa resolución, ¿no? sí, sí, sí. Nos habíamos quedado con el tema de el de fundamento y demás. Y otra forma quizás de pensar la proyección de el modelo a la realidad y demás sería decir que es pensar la síntesis que hace la inteligencia artificial como una poiesis, ¿no? Es decir, como una producción, una técnica que produce el mundo, ¿no? La novedad de la inteligencia artificial, en parte, según la entiendo yo, es que ahora la máquina puede sintetizar aquello que antes solo analizaba, ¿no? Y puede generar, puede crear, por así decir. Y en parte el temor, la sorpresa, el entusiasmo, el estupor, como decías vos, Nacho, también viene por ese lado. Y creo que de vuelta ahí también se cuela una, si se quiere, una forma ideológica, o no sé, digamos, una forma de pensar la realidad hoy, digamos, llevándolo a ejemplos, bueno, no sé si secundarios, es decir, todo el fenómeno de la inteligencia artificial hoy está pasando por, está generando texto, está generando música, está generando imágenes, va a poder, qué sé yo, hacer de doctor, va a poder hacer de abogado, etcétera, 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 etcétera. Y me parece que ver en eso el surgimiento de un ser, por así decir, de aquello que son simplemente funciones de un mundo mecanizado dentro de, digamos, la industrialización y la economización de toda actividad y de toda, bueno, sí, de toda actividad, ver en eso la clave de un ser también es, delata, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Delata una concepción de, del mundo, qué sé yo, del mundo contemporáneo o reducir la existencia en parte a ese tipo de, a la generación de contenido, por un lado, y a la resolución, si se quiere, de problemas, etcétera, etcétera. Y un conjunto de identidades también, ¿no? En definitiva, porque esas síntesis son la generación de particularidades que identifican algo y que una persona puede ser, por ejemplo, una singularidad puede ser reducida o puede ser explicada por un conjunto de identidades que se puedan identificar, pero la redundancia, que se puedan reconocer o calcular, ¿no? ¿A qué te referís con identidades? Yo entendía lo que vos decías, que si una inteligencia pueda generar síntesis y pueda crear formas, y esas formas son identificables, en definitiva son reconocibles, en definitiva estamos pensando también, y que eso sea pasado por una particularidad, una propiedad, algo significativo o una diferencia, estamos pensando la diferencia en términos de identidades, ¿no? Y de multiplicidad de identidades, etc. Claro, tal cual. Que, bueno, es interesante, ¿no? Que el término síntesis que termina, no sé, una concepción sintética, por así decir, de la cuestión, que justamente hace de las diferencias una identidad, ¿no? La compone. Eh, y también me parece, para hablar, por ejemplo, de la desesperación o de vuelta, del entusiasmo que hay en las artes o, qué sé yo, entre los ilustradores, por ejemplo, o entre la gente que escribe jingles, o no, que se dedica a la música y dice, como dijo Grimes, la ex mujer de Elon Musk, cantante ella, bueno, en un futuro la inteligencia artificial va a componer mucho mejor que nosotros. ¿Qué carajo quiere decir? Me da la sensación de que esa, de vuelta, esa desesperación o ese entusiasmo es con respecto a la generación de un contenido que ya no tiene, no pincha ni corta, por así decir, ¿no? Es como que
me parece que la inteligencia artificial en ese sentido viene a ser como una justicia, por así decir, a lo que tenemos, ¿no? Es como decir, che, esto que tienen al final ya no vale tanto, ¿no? Es como no, y tampoco es gran cosa. Proyectándolo dentro de la idea de que no pueda generar contenido que efectivamente funciona dentro del consumo social, por ejemplo, ¿no? Que de repente pueda hacer canciones que sean hits o escribir, qué sé yo, un tratado que sea, che, mirá lo que sacó la inteligencia artificial, esto realmente vamos a considerarlo y va, no sé, ¿se entiende a lo que voy? Sí, digamos, si no te entendí mal, o en todo caso lo propongo yo, digamos, es de algún modo también el fenómeno de la inteligencia artificial y la fantasmagoría de la inteligencia artificial, es también una forma de sinceramiento, me parece. Yo siempre, cuando se habla de inteligencia artificial, creo que esto es algo que vos, Ale, dijiste en el texto que nos enviaste a modo preliminar. Siempre que se habla de inteligencia artificial, tengo la sensación de que, digamos, ya ha ganado, digamos. No es un horizonte distante, ¿no? Creo que vos dijiste su potencia es su acto. No sé si lo dijiste con este sentido o en este sentido, ¿no? Digo, aquello que se proyecta afuera, aquello que se proyecta en un futuro apocalíptico, en realidad ya define nuestro presente. ¿Qué quiero decir? La forma de la inteligencia que propone la inteligencia artificial o que imaginamos para la inteligencia artificial o en torno a la inteligencia artificial es la forma de la inteligencia que define nuestras interacciones en las redes o la forma que define los modos de la composición musical hoy. No sé si los modos de las artes plásticas, pero sí en buena medida los modos del arte cinematográfico qué sé yo, de la realización de series y de nuestros intercambios cotidianos. Digo, es la forma en gran medida también del capital. Quiero decir, la idea de una fuerza impersonal, informática, que reduce, como decía Nacho, toda diferencia a una identidad, es la forma que rige en general la cultura capitalista, por decir así, técnica, hace décadas, ¿no? Con lo cual, no se entiende bien, si esto es así, no se entiende bien cuál es la alarma, ¿no? De algún modo es la instancia de un reconocimiento, de un sinceramiento. No sé si se entiende lo que digo. Sí, Yo sí, creo sí, que la sí. alarma, tal como aparece, perdón que interrumpa, simplemente es el reemplazo, el que seremos reemplazados, ¿viste? Que es lo que aparece todo el tiempo, como si puede ser reemplazable. Vos, Ale, decías eso con justicia, lo que decía Argentomi, que es sinceramiento sobre una condición ya existente, porque a mí me cuesta aceptar la idea simplemente si es así. Yo tengo un amigo también que se dedica a la música y demás y me decía, bueno, pero al final es lo que todo empleo hoy un músico hace, lo que una inteligencia artificial hoy puede hacer. Es decir, un arreglo y, digamos, sobre la base de una biblioteca ya preasumida de lo que sea, ¿no? De arreglos, de armonía, etcétera, lo puede hacer. Entonces, en definitiva, sí, digamos, es como una especie de sinceramiento. Ahora, no sé si en el fondo, tal como vos definías el desfondamiento, mientras que creemos que estamos haciendo algo, no está pasando otra cosa, que es lo que también vuelve interesante incluso un trabajo repetitivo, un trabajo habitual. No hay otra cosa, no hay una singularidad, digamos, no sé si todos los arreglos son iguales, no sé si todos los compositores son iguales, incluso en un trabajo capitalista. No digo que sea, que creo que es como más bien nosotros nos representamos nuestro trabajo más que como realmente es. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que a mí la idea de un reemplazo me parece absurda. Vos habías hablado también fuera de aire de el cálculo de la calculadora, ¿no? Uno no deja de aprender matemática porque la calculadora calcula, de la misma manera que no deja de aprender a escribir o a escribir a mano, qué sé yo. O no va a dejar de aprender a escribir porque la inteligencia artificial puede escribir y demás. Y de vuelta, como vos mismo decís, una tarea repetitiva. O sea, la idea de que son contenidos o actividades o productos a suplir, como si hubiera una cantidad finita, determinada, definida de cosas que necesitamos y dado que la inteligencia artificial las puede hacer, entonces nosotros no tenemos por qué carajo hacerlas. Me parece falsa. A mí me parece que la relación con las cosas y con la actividad propia y demás no pasa por ahí, no pasa por ir a suplir nada. Y también, incluso si así fuera, uno puede seguir componiendo y haciendo, qué sé yo, aportando al acervo de producciones de contenidos
¿no? Digo, especulando, o sea, en el futuro, poner que la IA ya hace todo. Bueno, yo también, yo vengo a hacer lo mío, tomá. Está bien, la por IA no hizo supuesto, pero ahí se trataría de un caso, por decir así, excepcional. Y por supuesto que la singularidad existencial, digamos así, de cada cual no puede ser reemplazada. En eso, por supuesto, estamos de acuerdo. Pero creo que el horizonte digamos, de un reemplazo del hombre, por decir así, de un reemplazo, de una sustitución, perdón, de esa finitud, de esa singularidad, no es una cuestión de hecho. Vos, Nacho, hablabas de que las condiciones epistémicas, lo dijiste así, creo, estaban dadas a partir de, justamente, de lo que yo llamaba una petición de principio, ¿no? De una igualación entre, ¿cuál era la igualación que planteábamos? Entre vida e inteligencia, y sobre todo entre inteligencia y un sistema informático, por decirlo así, ¿no? Para mí, inteligencia y presencia, ¿no? Esa es la igualación, o inteligencia y ser. ¿En qué sentido, perdón? Inteligencia... Pensar igual ser, ¿no? Okay, digamos, en el sentido de que excede también a las formas de la vida, digamos, cualquier presencia tendría inteligencia en tanto en cuanto está en interacción. A eso me refería como una trama metafísica epistémica, digamos. Sí, está bien. Pero digo, cuando decía que eso ya sucede, no pretendía ser excluyente, ¿no? No pretendía ser exhaustivo, pero digo, la cultura del presente se define en esos términos y precisamente por eso yo hablaba de una petición de principio, digamos. Ya se ha definido la inteligencia de ese modo, ya se ha definido la sociabilidad de ese modo, ya ocurre de ese modo. Por eso digo, estoy de acuerdo cuando alguno de ustedes decía esto es algo del pasado también, o en todo caso del presente, claro, y no del futuro. Sí. ¿No? A mí lo que me parece más de que es del pasado, perdón que interrumpa, es que todas las caracterizaciones que hacemos hoy de la inteligencia artificial, las que sean, están en todas las películas de los 60. No sé, Star Trek, la 1 es esto. Digamos, es ¿qué le falta a la inteligencia artificial proyectada en otro planeta, digamos, que nosotros le podemos dar, que no tiene y que nunca va a poder tener? Que es como decir, ¿qué le podemos aportar a la cultura de hoy? Ahí aparece como el amor, como si fuese algo no sintetizable, por decirlo de una manera, pero me parece, y en cualquier otra forma, ibas a decir, y solamente quiero decir una cosa sobre algo que dijiste antes, Ale, y después te dejo para que me hagas pelota lo que dije recién, simplemente que la reducción de las actividades a medios a un fin, como si hacer música o cualquier otra cosa fuese un medio, ¿no? Me explico, para lograr un fin cuantificable, calculable, etcétera, y por lo tanto entonces puede ser reemplazable. Esa falta de Yusan, no sé no sé si lo pronuncié bien, del gozo, ¿no? De este exceso, ¿no? Que vos señalabas antes, que hablaba Baudrillard también, de nuestra relación con las cosas, sí, y los medios. La novedad acá sería que la inteligencia artificial finalmente viene a decir, che, esto que estamos proyectando hace tiempo, ahora está por suceder. Esta es la posta. O sea, estuvimos pensando en Frankenstein y el robot y en Star Trek y qué sé yo, y en HAL 2001. Bueno, ahora sí llegó. Esta es la verdad. En parte, todo lo que se anda diciendo y temiendo y demás es lo mismo de antes, ¿no? De la misma manera que el reemplazo del hombre es un tema que viene ya de más o menos 100 años al menos. Hay un libro de Gunther Anders que se llama, creo, exactamente así. Es la obsolescencia del hombre o el hombre obsoleto o algo por el estilo. Por lo cual es interesante que ahora justo cuando llega la inteligencia artificial, sin embargo, todas sus referencias, sus coordenadas para entenderse, existen hace ya tiempo, al menos desde la industrialización en adelante, ¿no? Desde fines del siglo XVIII en adelante. Por lo cual hay algo en la maquinización, en la mecanización, que inherentemente ya sugiere lo mismo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no tendría una novedad tan grande con respecto a eso. Y yo en parte también lo veo como, de vuelta, volviendo a lo que estábamos diciendo antes, como una mecanización que avanza sobre un campo sobre el que antes no había avanzado, que es justamente el que hace de cualquier producción un medio para un fin, y un medio para un fin estamos hablando de ganar plata sobre todo, ¿no? Creo, de hacer algo, suplir algo para después poder ganar plata. Digamos, no tanto de inteligencia, sino de eficiencia. Yo estoy plenamente de acuerdo, es parte de un mismo movimiento de mecanización. Y en ese sentido, cuando se habla de que la inteligencia artificial puede ser más inteligente, lo que puede ser ciertamente es más eficiente. Y en ese terreno no caben dudas. Ya lo es, de hecho. Sí, habría que... Yo sospecharía que
el hecho de que de vuelta se están repitiendo las mismas preguntas y las mismas proyecciones que se repitieron antes, quiere decir que esto no va a venir a darles un cierre. Y por lo tanto no se va a resolver del modo que promete resolverse. Va a terminar resolviéndose de otro modo, por así decir, pero creo yo por definición. Es decir, no va a terminar siendo lo que uno especula que es. Y creo que eso es, a ver, en parte sí, en parte no, porque creo que eso siempre fue la verdad, ¿no? De la mecanización con respecto a sus fantasmas, con respecto a sus... La pregunta, ¿qué es lo que se imagina, digamos? Digo, porque como vos dijiste, es muy vago el imaginario, ¿no? La imaginería en torno del futuro apocalíptico o no de la inteligencia artificial. Digo, si se trata de una máquina que se impone por sobre las vidas humanas, digo, eso ya ha sucedido de muchas maneras. Habría que preguntarle a los tipos que laburan en los warehouses, en los depósitos de Amazon, en los pequeños pueblos norteamericanos, ¿no? Rodeados de robots, sin ver la luz del sol y regidos precisamente, y monitoreados y regidos por la fuerza del algoritmo, por decirlo de una manera un poco... Pero la tesis opuesta también ya se ha visto, que es que la tecnología nos va a librar de la dominación de la máquina también. Sí. O sea, ese espejo ya está, digamos, ya está dado. Porque están las dos, está la utopía también. Pero de eso no se habla, digamos, nadie tiene en Sí. realidad sí, en realidad, digamos, cuando hablamos de la singularidad es un horizonte utópico, la singularidad con mayúscula, pero hoy en día está más en boga, está totalmente de hecho de moda hablar críticamente o apocalípticamente de la inteligencia artificial, ¿no? En general los artículos tienen que ver con esto, son enunciados desde el temor. Sí, supongo que porque eso es más, qué sé yo, explotable o más interesante, no lo sé. Y en todo caso, también porque, como dijimos en el programa sobre el odio, es mucho más fácil pensar negativamente y imaginar la crueldad que la felicidad, ¿no? Por así decir. Pero cada tanto aparece, ayer había una nota de no sé quién, escribió con inteligencia artificial, decía así, no entré, ¿no? Como hacemos todos, 90 libros y ganó no sé cuántos dólares con inteligencia artificial. Eso también es una promesa para el mundo de hoy, por supuesto, utópica del mundo de hoy. Sí, yo hace poco vi un artículo de una bodega de vinos que hizo su etiqueta con inteligencia artificial. ¡Wow! Buenísimo. Y qué sé yo, Eso o me hace sea, recordar, Morton Feldman, que es un músico norteamericano, cuenta con respecto a esto, con respecto a cómo vemos las cosas del pasado. Él dice cómo se analiza las obras del pasado y cuenta una anécdota de no sé qué crítico de arte que lo llevan a una universidad, lo lleva a que hable sobre una obra de arte abstracto. O sea, Amanda dice, no me parece buena, no pienso hablar. Y le dice, no, pero la hizo un mono. Entonces dice, bueno, para hacer un mono no está mal. Y yo creo que la mayoría de veces tenemos esa relación él dice con el pasado. Entonces dice, bueno, esta obra de Mozart, digamos, para hacer del pasado no está mal. Y esa mirada también tenemos con la inteligencia artificial. Cuando se hizo esta etiqueta o hizo esta imagen, dice, no, me parece malísima, pero dice, no, pero es una inteligencia artificial. Bueno, para hacer una inteligencia artificial... Sí, no está del todo a mí mal. me ha pasado eso, por ejemplo, cuando leí la canción, en realidad la lírica que compuso, creo que ChatGPT o uno de estos robots, de una canción de una presunta apócrifa canción de Neil Young, no, de Nick Cave, perdón, que también vale la pena mencionar esto porque me parece un episodio justamente digno de mención, ¿no? Una canción a la manera de Nick Cave, con todos los rasgos, con todos no, con algunos, digamos así, de los rasgos externos de la lírica de Nick Cave, y le manda a alguien, a Nick Cave en su blog, la canción, y el tipo dice, no, esto es una mierda, acá no hay sufrimiento, pero sí se plantea la pregunta respecto de la interioridad, por decir así, del sufrimiento, la irreductibilidad del sufrimiento, algo irreductible si lo hay, ¿no? Y sus rasgos externos, ¿no? Con las artes plásticas, con las artes visuales, con las imágenes, es quizá más grosero todo, ¿no? Pero me pareció interesante ese intercambio entre Nick Cave y este tipo que le mandaba la lírica, ¿no? sí, con respecto a esto de la externalización y la imitación, si se quiere, de una superficie, es decir, con qué precisión puedes imitar. Y creo que, de vuelta, también uniéndolo con
con lo que decíamos respecto de de que tiene algo de pasado la inteligencia artificial, algo de ya visto, en la medida en que viene a radicalizar el funcionamiento del mundo digitalizado y de su contenido, ¿no? Viene como a poder generar el mismo tipo de contenido, parecería que en algún momento va a poder efectivamente realizar el mismo tipo de contenido y demás. Es algo que ya viene siendo preparado, por ejemplo, en el lado de las imágenes, obviamente por Photoshop, por ejemplo, o en la música por autotune, si se quiere, o qué sé yo, Pro Tools, etcétera, etcétera, pero también incluso por la forma en la que empieza a ser vivida o reciclada, recordada, puesta en juego de nuevo la cultura anterior, por ejemplo, con respecto a la cultura pop, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, uno ve a los músicos, muchos músicos de YouTube que pueden tocar impecablemente y que se dedican a tocar más impecablemente aún lo que ha sido tocado antes, ¿no? A mí me parece un poco escandaloso, ¿no? Que alguien vaya ahí a ponerse a tocar un solo y mirar a la cámara como diciendo, qué bien que lo hago. Y sí, boludo, pero esto ya lo hicieron hace 40 años, ¿entendés? Antes de, digamos, con mucho más onda, o incluso si fuera con onda o no, pero viste, es como que está lleno de gente que puede hacer eso. Pero me parece, sí, Sí, pero hay algo interesante ahí, digamos, porque esta tarde es un borramiento también de las faltas, ¿no? O sea, un Terrones hablaba de una nueva forma que surgía a través de estas máquinas, obviamente no conocía la inteligencia artificial todavía, etcétera, que era esa vergüenza que tiene el hombre de no ser hecho, o sea, de haber nacido. Y creo que en todas estas formas que vos decías, Ale, también recién describías, de tratar de hacer las cosas como mejor hechas, como si estuviesen hechas, ¿no? O sea, que no hayan nacido, nunca hayan nacido. Y me parece que eso es una de las cosas que está rondando en la inteligencia artificial, en el cyborg y demás, lo no nato, ¿no? O sea, algo que no esté marcado por el parto, ¿no? Por estar partido en cierta manera y por haber, y guardar ese desfondamiento que decíamos. Ahora, como también estaban sugiriendo los dos, todo esto fue preparado y el tema de los archivos, o sea, la digitalización, el tener que digitalizar todo es haber generado esa acumulación, ese banco de imágenes, sonidos, etcétera, y ese archivismo absoluto sobre la base del cual se va a hacer este proceso sintético, que en definitiva es la big data, ¿no? O sea, que se pueda sintetizar mejor, pero eso no es creación, ¿no? Eso es uno de los puntos claves. Pero lo que quiero decir con esto es que solo se puede sintetizar eh, la positividad, lo existente, lo preexistente. Y simultáneamente, creo que ese es otro de los puntos también ilusorios e ideológicos del presente, es creer que el pasado fue una elección, o sea, que lo que se creó fue una elección entre posibilidades presentes. Es decir, yo he escuchado, yo mandé, nadie lo vio, un video de sí, que decía, bueno, ¿qué hace un artista? No sé, ¿qué hizo cualquier artista? Eligió la posibilidad de una perspectiva, una serie de colores, o sea, como si hubiese tenido una gama abierta de posibilidades, un archivo, que incluso es menor que el que una inteligencia artificial puede tener, de todas las imágenes que vio, de todas las posibilidades que vio, y eligió una. Bueno, una inteligencia artificial puede elegir todas y puede multiplicarlas al infinito. Bueno, eso no es la aparición de algo. La aparición de algo no es la elección entre un montón de notas posibles en un tiempo posible, en un ritmo posible, ni de una serie de colores, etc. Eso es la ficción sobre la presencia, que es el venir a la presencia. Por eso Nancy también pone como alternativa no tanto pensar el futuro, qué va a pasar, ni tampoco aferrarse al pasado, sino pensar la presencia como tal. En ese sentido creo también tiene que ver con esta idea de la aparición, ¿no? Que es lo que nosotros no prestamos atención, que surge es un surgimiento, digamos, es un venir a, y como tal es lo que queda de algún modo todo el tiempo, que es el desfondamiento que hablamos antes, que es lo que queda permanentemente oculto en lo que se discute hoy, ¿no? Y creo que también es algo que inevitablemente va a seguir sucediendo, digamos, a pesar de lo que sea, no sé, como un núcleo irreductible de humanidad, si Así se es, de quiere, la o ficción humana. de sentido, sí, de afección humana que no puede nunca escapar, o sea, que nunca puede ser cooptado o hundido, obturado por nada. De vuelta, yendo a la idea de la ilusión, ¿viste? Y si estoy en la ilusión, bueno, y da lo mismo, es un poco la misma idea, ¿no? Y del mismo modo, la creación, así como la inteligencia artificial sería en su versión más completa,
¿no? En su versión imaginada más completa, una creación secular. La creación que podría generar la inteligencia artificial también sería una creación secular, por así decir. Y con respecto con creación secular, quiero decir una creación sin, como decías vos, Nacho, sin nacimiento, sin parto, y en ese sentido algo en cierto modo estéril, ¿no? Como, digamos, incluso orgullosamente estéril, si se quiere. La idea de también considerar, por eso está bien la referencia al dios leibniziano, de considerar el arte, la música, lo que sea, como una serie de partículas y que pueden ser pensadas en todas sus combinaciones posibles. También habla de lo que Agamben llama la actitud estética o la era estética, no me acuerdo exactamente qué término usa, para referirse a esa herencia que ya ha perdido vitalidad, Claro. ¿no? Y que se presenta como un gran archivo. En eso también las explicaciones, ¿no?, sobre las obras del pasado pasan por lo mismo, ¿no? También reducirlas a un código descifrable y reproducible. Totalmente. Que son los videos que ves vos y que yo evito. Mi pregunta es, ¿quién hace algo con todo esto? En serio, ¿quién hace algo en serio con todo esto? Es decir, ¿quién logra simbolizar esto en esta medida? Y no, quien no se deja fascinar, digamos, con las posibilidades, sino quien trabaja desde la posibilidad de estas posibilidades o desde la impotencia de esas posibilidades. Yo creo que de eso estamos huérfanos hoy. A ver, ¿a qué te referís? Me refiero a que, digamos, quien haya visto, digamos, esto como, vos dijiste, como una gran creación secular. Quien ve eso como una gran creación secular tiene que ver la diferencia. Y en ese sentido, si quiere hacer una creación, cree algo en serio, digamos, poniendo al margen las posibilidades o trabajando sobre ellas, pero trabajando de una manera contraria a su finalidad, a su teleología, incluso a sus inclinaciones. Eso es lo que me falta a mí, quien haga volar todo esto por el aire, verdaderamente. Claro. Poner una bomba no es volarlo por el aire, es parte de la cuestión, es parte de la reproducción. Ya se ha hecho, tiraron 2 torres gemelas y es parte de la reproducción humana. De esta misma, anticipó la reproducción y la puso en juego, ¿no? Esta reproducción infinita. Quien haga verdaderamente volar esto por el aire. Hasta Elon Musk es también, ¿cómo es esto?, portavoz de la tragedia, ¿no?, futura. Sí, claro. Y capitaliza eso a la vez, así como Sí, capitaliza. pero fíjate que la proyección que propone Elon Musk tiene que ver con la desinformación, es decir, Claro. digo, se define al interior de la propia ideología, por decir así, informática, ¿no? Sí. Es decir, el problema no está en la informativización, ¿no?, si es que puede usarse esa palabra. El problema está en los puntos en que esta podría fallar, ¿no? Claro. En los puntos en que esta podría ser imprecisa, podría, digamos, no adecuarse a los hechos. Por eso digo, yo creo que sí ha hincado su diente. ¿En qué sentido decís? En el sentido de que esa cultura informática y esa reducción, como decían antes, de la vida a la inteligencia, de la inteligencia a la presencia, de la diferencia a un conjunto de identidades bien determinadas, todo ese movimiento nos rodea y nos asfixia en una medida no menor. Yo no sé cuál sería el grado ulterior de esto. Yo, digamos, por ejemplo, escuché a este viejito que mencionabas vos, al padrino de la inteligencia artificial, y él hablaba de algo que los americanos llaman alignment problem, un problema de alineamiento, que tiene que ver cuando vos le pedís a una inteligencia artificial que persiga determinado objetivo. Entonces el objetivo se lo das vos, dice. Es decir, ahí la voluntad es voluntad humana, por decir así, ¿no? Ahora bien, el problema está que, dado un objetivo mayor, para satisfacer ese mandato, la máquina puede encontrar subobjetivos o estrategias secundarias impensadas por el hombre, pero que terminan imponiéndose a él. Bien, ese sería el escenario, digamos, apocalíptico, pero digo, esté Jeff Bezos o esté Elon Musk o esté quien sea detrás, o esté Stalin detrás, digo, ese problema del alignment problem, del alineamiento, de objetivos, ya se ha dado en otros términos, ¿no? Quizá la referencia a Stalin sobró, pero digo, se da en el capitalismo contemporáneo. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, pero vos te estás refiriendo a algo que excede a la inteligencia artificial. Es decir,
todo eso que estás nombrando es un sistema dentro del cual la inteligencia artificial se inserta y que en parte reproduce, si se quiere, radicaliza, etcétera, etcétera, pero no hay, al menos por ahora, estamos, viste, en un principio, una diferencia que surja de ahí, de la inteligencia artificial con respecto a nuestra experiencia, ¿no? Ahora, el nombre que me parece a mí de todo eso, ese devenir que excede la voluntad, el nombre que se le había dado clásicamente se llamaba destino. Lo que pasa es que se lo asociaba a la naturaleza y no a estas formas que ahora también nos exceden, como son las de las tecnologías. Y si vos dijiste, Ale, que el pensamiento es algo sin origen y sin destino, me parece que ahí también hay un resto también para pensar. Esto es perfecto para cerrar. Pero no verdadero. Porque dejamos a la audiencia pensando y no haciendo el trabajo nosotros. Claro. Bueno, vamos a despedirnos a lo Teletubbies, no. No.